Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema sobre la identificación de drogas, venenos y tóxicos extraídos de muestras de origen biológico, como parte del módulo 2 denominado Estudio Químico Toxicológico de los Indicios, correspondiente al 20º Diplomado en Química Legal de la FES Zaragoza. Bien, entonces en la sesión pasada vimos algunas reacciones para, más bien esquemas de extracción de drogas, tóxicos y venenos a partir de muestras biológicas, es decir, de fluidos y tejidos, supuestamente de origen biológico. Hoy vamos a ver cómo podemos identificar de manera presuntiva, de manera preliminar, los principios activos encontrados en los extractos obtenidos de esas muestras tisulares o de ese fluido biológico. Las intoxicaciones laborales son múltiples. Las intoxicaciones en el hogar, en el ámbito doméstico, pues también son muy variadas, puesto que estamos expuestos a múltiples sustancias que nos van a provocar algún daño si las ingerimos, o en muchos casos si llega a hacer contacto con nuestra piel o con alguna mucosa. Por ejemplo, en esta estadística de una ciudad de Argentina obtenida en el 2015, vemos que, por ejemplo, de toda esta gama de sustancias presentes en el hogar, que va desde detergentes hasta limpiadores, pegamentos, pinturas, ácidos, álcalis corrosivos, metales y una serie adicional de compuestos de naturaleza industrial, pero con aplicación en el hogar, pues encontramos que de ellos, por ejemplo, los hidrocarburos y los disolventes son los que provocan el mayor número de intoxicaciones en el hogar, y le sigue en ese orden de importancia, o más bien en ese orden numérico, los hipocloritos y las sustancias contenidas en diversos blanqueadores. Y de ahí vemos el porcentaje va disminuyendo, ¿verdad? Hacia otras sustancias presentes en el hogar, como los pegamentos, por ejemplo, las sustancias encontradas en las pilas, pinturas, diversos alcoholes, colorantes, anilinas, metales, ¿verdad? Ácidos corrosivos, álcalis corrosivos, desinfectantes, desodorantes, cosméticos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos frente a una gran variedad de sustancias potencialmente tóxicas al cuerpo humano. Y bueno, estas intoxicaciones domésticas se deben básicamente a la presencia de las sustancias contenidas en las diversas compuestos usados en el hogar. Por ejemplo, los blanqueadores. Los blanqueadores, sabemos que el hipoclorito de sodio es el principio activo que nos va a producir la intoxicación. ¿Sí? En los detergentes, por ejemplo, hay detergentes de tipo aniónico, de tipo catiónico, y en función de esto vamos a encontrar pues diversos halógenos, ¿verdad?, que van a estar produciendo algún daño en caso de una ingestión accidental, una ingestión aguda de estas sustancias. Encontramos compuestos derivados de fosfatos, derivados fosfatados, a base de sales de fosfato, diversas sales de amonio, amidas, ácidos grasos, hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una serie de principios activos que van a causarnos la intoxicación en caso que los tomemos de manera ya sea provocada o accidental. Encontramos también aceites y esencias de pino, comunes también en el hogar, en nuestra casa, para aplicaciones diversas. Pinturas, ¿verdad? También las pinturas son comunes encontrarlas en nuestra casa. Y la variedad de principios activos contenidos en estos compuestos, en estas pinturas, pues van desde resinas, o sea, polímeros, de naturaleza
aceitosa, oleosa o acuosa, que van a contener generalmente algunos sales de algunos metales. En este caso hablamos de plomo y arsénico como los más importantes en términos de intoxicación al cuerpo humano. Van a tener diversos solventes que el daño es a veces imperceptible porque es gradual, inclusive su inhalación también es imperceptible porque son solventes, muchos de ellos son muy volátiles y cuando estamos pintando algún objeto, alguna pared, algún muro, lo estamos inhalando de manera continua, de manera constante y eso tiene su efecto a nivel del sistema nervioso central, entre otros daños tisulares. Aceites minerales contenidos en estos compuestos, diversos alcoholes, lacas, resinas, acetonas, etcétera, etcétera. Una serie de principios activos de sustancias tóxicas al cuerpo humano. Y ni hablar de los diversos componentes plásticos, de diversos polímeros presentes en el hogar y que están hechos a base de diversas sustancias de polivinilo y látex de vinilo. Inclusive muchas veces los recubrimientos de los alimentos enlatados están hechos a base de algún polímero que en algún momento del almacenamiento del alimento en este tipo de alimentos enlatados, vaya la redundancia, el polímero se va transfiriendo al alimento de manera imperceptible, ¿sí? Pero ahí está y nos va a estar produciendo una intoxicación a veces que no la podemos nosotros percibir a primera vista. Se necesitan estudios mucho más sensibles, mucho más específicos para detectar este tipo de contaminación en estos alimentos enlatados. ¿Y qué decir de los cosméticos? Hay una gran gama de cosméticos que nuestras amigas, compañeras, esposas, hijas, y a veces también los varones utilizamos, ¿verdad? De estos encontramos permanentes, fijadores de pelo, champús, cremas, lociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la gama de principios activos contenidos en estos cosméticos es muy variada. Boras, carbonatos, hidróxido de sodio, bario, permangato de potasio, formaldehído, ésteres de ácidos grasos, detergentes, alcoholes, ácidos esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos de los compuestos que podemos encontrar, mencionar en estas sustancias. Entonces, pues, la batería de sustancias presentes en el hogar es muy amplia y por eso debemos tener mucho cuidado en su manejo, en su uso y evitar la ingestión accidental. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, los ácidos y álcalis cáusticos más comunes en casa. Aquí tenemos algunos agentes alcalinos, algunos alcaloides utilizados generalmente para limpieza del hogar, para quitar el sarro y esas manchas difíciles de eliminar. Pues la mayoría de la gente utiliza amoníaco, potasa, sosa y hipoclorito de sodio, ¿verdad? Recuerden que son producen mucha irritación a nuestros tejidos si los llegamos a inhalar. Los ácidos ni se diga, ¿verdad? Está el ácido oxálico, conocido también como sal de limón, ¿verdad? Es el nombre comercial o común o vulgar con que mucha gente acostumbra a comprar el ácido oxálico, utilizado para limpiar diversos metales. El ácido muriático, que es igual ácido clorhídrico diluido, ¿verdad? Igual importante para la limpieza de muchas manchas, quita sarro, ¿verdad? El ácido sulfúrico, ni se diga, utilizado o presente en las baterías de los automóviles. El ácido acético, el ácido bórico, útil como antiséptico y antifúngico, es decir, los álcalis y los ácidos también están presentes de manera más o menos recurrente en el hogar. Y el error que cometemos los adultos es colocar estas sustancias en envases de productos comerciales que ya desechamos. El producto ya lo consumimos, pero el envase lo conservamos y ahí colocamos los ácidos, los álcalis, que muchas de las veces el color al parecer no indica su peligrosidad, y entonces un pequeño, un menor, un adulto inclusive lo puede tomar de manera accidental pensando que es la bebida original que contiene ese recipiente.
lo cual es común en los hogares. Por eso hay que tener mucho cuidado dónde almacenamos y en qué almacenamos estos ácidos, estos álcalis cáusticos. Bien, ¿y qué decir de los plaguicidas? Plaguicidas que tal vez en el ámbito urbano no es muy frecuente. Aquí a lo que más podemos llegar de plaguicidas es a los aerosoles, el uso de estas sustancias para eliminar los insectos, los insecticidas, ¿verdad? En aerosol, para el combate de los mosquitos y las moscas y demás bichos rastreros, como lo anuncian los comerciales. Pero tengan mucho cuidado con el uso de estas sustancias, porque aplicarlo en un ambiente sin ventilación nos puede producir algunos síntomas muy incómodos. Por ejemplo, si ustedes están en su cuarto y rocian con insecticida para eliminar el mosquito o los mosquitos presentes y no salen del cuarto, pronto a los pocos minutos ustedes van a estar con el flujo nasal, van a sentir alguna sensación de dificultad para respirar, lagrimeo, ¿verdad? Lo que significa que ya está haciendo efecto el plaguicida presente, el insecticida presente en el aerosol que ustedes utilizaron para tratar de eliminar ese insecto volador. ¿Sí? Aquí lo que se recomienda es ventilar, salir al aire, tomar suficiente aire para que se elimine ese tóxico, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado. Pero el uso de los plaguicidas en el campo es muy recurrente y por lo tanto las intoxicaciones también lo son, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de estas sustancias. Y lo bueno es que pues queda nada más el insecticida en el vegetal y punto, pero no, a muchas de las veces llega hasta la mesa de nuestro comedor, ¿verdad? En el alimento que estamos ingiriendo, posiblemente ahí vaya una sustancia de esta naturaleza, lo cual, pues ya si lo ingerimos de manera constante, crónica, pues nos va a generar algún tipo de intoxicación, algún tipo de malestar que se debe de atender. Y bueno, los plaguicidas se clasifican en función de su estructura química, organofosforados, ¿verdad? Tenemos aquí al Parathion y al Malathion como los más comunes, a los organoclorados, al famoso DDT, ¿verdad? A los derivados del lindano, el aldrin, el endrin, a los canfenos como el toxafeno, por mencionar algunos ejemplos de este tipo de plaguicidas organoclorados. Tenemos los plaguicidas naturales, de origen vegetal, de origen botánico, ¿verdad? La nicotina es un ejemplo de ellos, las piretrinas, la rotenona, la sabadilla y algunas esencias producidas por algunas plantas aromáticas que se utilizan muy bien y ayudan si no a matar, por lo menos a espantar a los insectos presentes en el ámbito campirano, ¿verdad? Por eso una persona que fuma mucho difícilmente se le va a acercar un mosquito porque la nicotina funciona como un buen plaguicida para este tipo de situaciones. Y los plaguicidas inorgánicos a base de metales, muchos de ellos muy tóxicos, como el arsénico, el plomo y el talio, ¿verdad? O plaguicidas inorgánicos en donde vamos a encontrar anticoagulantes como la warfarina y la cumarina, ¿verdad? O el bromuro de metilo, o los fluoroacetatos, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de compuestos, estos sí totalmente y absolutamente tóxicos, como estos que acabamos de ver en los dos primeros grupos que mencionamos. Entonces, este uso de plaguicidas es, ojo, muy, muy, muy tóxicos. De hecho, son tan tóxicos que algunos de ellos se han utilizado como armas biológicas en ataques terroristas. Y un ejemplo de ellos es el gas sarín. Este gas sarín es una sustancia parecida a los compuestos organofosforados, ¿verdad? Son muy potentes, son gases líquidos volátiles que una vez que se dejan en un lugar muy concurrido, la sola inhalación por algunos minutos de estas sustancias
produce alta depresión o muy potente depresión respiratoria, lo que llega a producir pues, el paro respiratorio y consecuentemente el paro cardíaco y al final sobreviene la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas sustancias porque ya vimos producen la muerte si no se atienden con prontitud desde el punto de vista médico. Y bueno, ¿cómo vamos a extraer un pesticida? Pues el esquema de extracción es parecido a los que ya vimos en la clase pasada. Es una extracción orgánica, el contenido gástrico, la muestra tisular macerada, se disuelve en agua y se adiciona un volumen igual de éter y se extrae la fase orgánica y la fase acuosa. La fase acuosa se acidifica y se vuelve a hacer una extracción con éter. Nuevamente se obtiene la fase acuosa y en la fase acuosa vamos a tratar de identificar en este caso el dicuat o el paraquat a base de una prueba con ditionito de sodio, una reducción con ditionito de sodio en medio alcalino. Y la presencia o la aparición de un color verde es indicativo positivo para el dicuat y la presencia o aparición de un color azul es positivo para el paraquat, ¿verdad? Entonces, de mi muestra tisular, de mi tejido macerado, ¿verdad? De mi vómito, le hago una extracción etérea, separo la fase acuosa, acidifico, agrego éter, separo la fase acuosa y es aquí donde voy a hacer estas dos pruebas con ditionito de sodio. En cambio, la otra capa orgánica o la capa orgánica obtenida en el primer proceso de extracción, pues se reúne, ¿verdad? Se junta con la segunda capa orgánica que obtuve anteriormente, ¿verdad? Estas dos fracciones se reúnen, se va a poner a sequedad y se les aplica o se les realizan estudios más sofisticados con el uso del cromatógrafo de líquidos de alta resolución para obtener la identificación del pesticida presente en mi muestra, ¿verdad? Obviamente que aquí requiero tener pues más experiencia para identificar este tipo de pesticidas, ¿verdad? Además, tal vez se requiera la presencia de algún estándar para poder identificar mi pesticida o el principio activo contenido en mi extracto. Una vez que tenemos los extractos, ya sea de pesticidas o de cualquier otro extracto de origen orgánico, le vamos a realizar al extracto algunas pruebas de orientación para ir obteniendo un resultado preliminar sobre la naturaleza del principio activo presente en mi extracto. Aquí hay algunas pruebas que les podemos realizar a estos extractos. Y vamos a comenzar con las pruebas para identificar alcoholes y aldehídos. Y utilizamos la placa de Conway o la cámara de Conway, que es un proceso de microdifusión de Conway. Básicamente es una reacción de oxidación, en donde colocamos nuestra muestra en el compartimento central, ¿verdad? Ya sea 1 mililitro de fluido o 5 gramos de nuestra muestra homogenizada o de nuestro contenido gástrico del vómito. Y agregamos la sustancia que va a ser oxidada, que es el dicromato de potasio, ¿verdad? Un poco acidificada con sulfúrico al 60%. Entonces agregamos la sustancia a ser oxidada, el agente oxidante, bueno, no el agente oxidante, sino aquí en la muestra de orina vamos a tratar de identificar el alcohol o el aldehído correspondiente, que es la sustancia que si está presente va a oxidar al dicromato de potasio. ¿Sí? Simple y sencillamente incubamos esta cámara con la muestra y nuestra sustancia indicadora, incubamos a 37 grados durante 1 hora y la obtención de una naranja, de una sustancia verde en el compartimento central es positivo a la presencia de un alcohol o un aldehído. No sabemos cuál es,
Nada más nos está diciendo que hay un alcohol o una aldehído, una sustancia que nos va a oxidar al dicromato de potasio. Y la sensitividad es más o menos interesante, son de 50 partes por millón, o sea, no es tan mala la sensibilidad de esta técnica. Muchas de estas pruebas que vamos a ver son ya muy antiguas, inclusive muchas hace hasta 100 años, otras más recientes, pero ya son bastante antiguas, pero aún se sigue usando. La especificidad de grupo es más o menos buena. En algunos casos hay especificidad para el principio activo correspondiente, pero aunque son muy antiguas, tienen muy buena aplicación aún en el ámbito toxicológico. ¿Sí? El metanol, por ejemplo, el metanol lo podemos identificar con una prueba bastante sencilla a base del permanganato de potasio. Tomamos nuestra muestra y la colocamos en el compartimento central, es medio mililitro de orina o otro fluido biológico, y en el compartimento central agregamos el reactivo de Conway, que es ácido sulfúrico, permanganato de potasio, ácido sulfúrico y ácido cromotrópico al 5%. El sulfúrico son una alícuota, reacción ácida, y y la presencia, el vire a color púrpura va a ser positivo a la presencia del metanol, ¿verdad? Otra prueba que podemos realizar es una prueba muy importante, o más que importante, es muy común en el ámbito de la química orgánica, es la prueba de Fujiwara modificada. Esta prueba nos va a identificar cloroformo, cloral, tricloretano, tetracloruro de carbono, DDT y cloranfenicol. Colocamos un mililitro de orina, un destilado tisular o un extracto etéreo de sangre en un matraz Erlenmeyer, ¿verdad? Colocamos nuestra muestra entonces y agregamos el reactivo de Fujiwara, que consiste en hidróxido de potasio, piridina y agua en las cantidades que ustedes ven en la diapositiva. Se lo agregamos, mezclamos, ¿verdad? Y calentamos unos minutos. La presencia de un color rojo va a ser prueba positiva para la presencia de alguna de estas sustancias halogenadas, ¿verdad? Donde podemos ver que está el DDT, podemos encontrar cloroformo, el cloranfenicol, entre otras. Y aquí está la reacción de Fujiwara, en donde vemos que está la piridina, está el compuesto halogenado, y mediante esta reacción en medio alcalina, el anillo de la piridina se abre, ¿sí? Y después ya, una vez abierto, en química orgánica se pueden adicionar diversos radicales. Por eso es importante esta prueba de Fujiwara en el ámbito de la síntesis orgánica. Pero en este caso lo utilizamos para la identificación de compuestos halogenados, de hidrocarburos halogenados, ¿verdad? Es una prueba bastante sencilla, bastante específica para este tipo de sustancias. Otra prueba utilizada para sustancias volátiles es la prueba de Schönbein, y aquí identificamos cianuro, peróxido de hidrógeno, cloruro de ozono o sulfuros. Básicamente consiste en agregar en matraz Erlenmeyer igual 5 mililitros de nuestro fluido biológico, 5 gramos de papilla tisular o continuo estomacal, cualquiera de estas muestras, ¿verdad? Y las dejamos en un matraz, la colocamos en un matraz, ¿verdad? Y adicionalmente o paralelamente vamos a humedecer un papel filtro, una solución alcohólica de resina de guayaco. La secamos al aire y esta misma tira la humedecemos en sulfato de cobre al 1%, ¿verdad? Posteriormente colocamos esa tira ya seca, pero que contiene la resina de guayaco y el sulfato de cobre, la colocamos en la boca del matraz y a continuación calentamos 5 a 10 minutos a 37 grados nuestra muestra que está ya en el matraz, y la aparición o la presencia de un color azul va a ser positiva para la presencia de cianuro, peróxido o cloruro de ozono. En caso de que el color sea café, que se presente color café en lugar de azul, entonces nos va a indicar la presencia de
un compuesto sulfurado, ¿verdad? Un sulfuro presente en mi muestra. ¿Sí? Entonces, y bueno, hay una prueba para fósforos, presente en algunos venenos de rata, para cloruros, presente en blanqueadores de uso en el hogar. Consiste en lo siguiente esta prueba. La papilla, el contenido estomacal, el vómito, el residuo alimenticio, se coloca en un vaso de precipitados y se va a calentar el baño María. Paralelamente, vamos a humedecer una tira de papel filtro, igual en solución de nitrato de plata. Aquí, una vez, no seca, sino humedecida todavía, colocamos nuestra tirita, nuestro papel filtro humedecido en nitrato de plata, la colocamos en la boca del recipiente que vamos a calentar con nuestra muestra que contiene supuestamente el fósforo, el cloruro. La calentamos y va a haber una reacción entre el principio activo de la papilla presente en la papilla con el nitrato de plata. ¿Sí? Entonces, en este caso, si el papel se torna negro, va a ser positivo a fósforo, ¿verdad? Esta misma prueba se repite, pero en lugar del papel humedecido en nitrato de plata, utilizamos un papel tornasol. ¿Sí? En este caso, el papel tornasol, si se pone blanco, significa que es positivo para la presencia de cloruro, ¿verdad? Entonces, es una prueba también bastante sencilla, bastante fácil de realizar en cualquier laboratorio, no solamente de química forense, sino en cualquier laboratorio de química. Una prueba específica para cianuros consiste en el método de Conway, en donde nuevamente ya sabemos que en el compartimento central se coloca nuestra muestra, a la cual le vamos a tratar de identificar la presencia del cianuro. En el compartimento central vamos a agregar un cuadrito de tira, un cuadrito de una tira de papel que ha sido humedecida en sulfato de fierro al 10% y sumergida en sosa al 10%. ¿Sí? Entonces, una vez que hice esto con mi papel filtro, pues corto un pedazo de 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Y lo coloco en el centro del compartimento central de la cámara de Conway. A continuación, calentamos esta camarita a 50 grados durante 30 minutos, ¿sí? Y humedecemos con unas gotas al 10% de ácido clorhídrico, y la aparición de un color azul sobre el papel que está en el compartimento central va a ser prueba positiva para la presencia de cianuros. Yo quisiera en este punto que me indicaran, tanto en esta como en las anteriores y en las que vienen, que me indican las reacciones que se están llevando a cabo en estas pruebas para el desarrollo del color que estamos observando, ¿verdad? Y que, es decir, sería el fundamento para entender un poquito por qué se vire de color, ¿verdad? Tenemos una prueba muy interesante para arsénico, antimonio, bismuto y mercurio. Se conoce como la prueba de Range. Y también ya fue diseñada, desarrollada desde hace ya bastantes años, pero tiene muy buena especificidad y más o menos buena sensitividad. ¿Ah? Consiste en colocar la muestra en la papilla, el tejido macerado, unos 5 gramos más o menos, en una solución acuosa, o puede ser también orina o sangre, que se va a basificar con ácido clorhídrico hasta una concentración, o hasta tener una concentración del 10% en función del volumen que utilizamos en nuestra muestra diluida en agua. Una vez que tenemos la muestra en solución acuosa ácida, previamente limpiamos una plaquita de cobre de medio centímetro de ancho, 1 centímetro de largo, y un alambre de cobre de unos 5 a 10 centímetros de longitud, ¿verdad? Perfectamente limpias. Se las agregamos a nuestra solución, a nuestra muestra que está en solución acuosa ácida, y a continuación
Vamos a calentar nuestra muestra en baño María durante 15 minutos. Y vean, el resultado lo vamos a observar en la superficie de la placa o en nuestro alambre que colocamos en la solución acuosa, ¿sí? Si se forma una película plateada sobre esa superficie de la placa de cobre o del alambre, significa que tenemos presencia de mercurio. Si se forma una capa o una película brillante sobre la superficie de la placa de cobre, tenemos la presencia de bismuto. Si tenemos la presencia de una película negra opaca, es positivo para arsénico. Si esa película es púrpura intensa o púrpura oscuro, muy intenso, es positivo para la presencia de antimonio, ¿verdad? Es muy buena esta técnica, yo la he realizado y da buenos resultados, por lo menos para mercurio. Y para las otras también hay referencias de su gran resultado, de su gran eficacia para identificar esta presencia de estos principios activos, todos muy tóxicos para el cuerpo humano si los ingerimos, ¿verdad? Para oxidantes y compuestos nitrados, pues básicamente igual colocamos nuestra muestra tisular, nuestro vómito, nuestro fluido en solución acuosa y filtramos, agitamos bien calentamos nuestra muestra ya en solución acuosa, calentamos, filtramos y concentramos en nuestra muestra y a una parte del concentrado le hacemos la prueba de difenilamina, que ya la conocemos, es para identificar derivados nitrados, ¿verdad? En este caso, a una alícuota de nuestro concentrado le agregamos una gota de solución de imipramina al 2% en solución acuosa y 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado, ¿verdad? Y la presencia de un color azul en la prueba de la difenilamina usando imipramina y sulfúrico, la presencia de un color azul va a ser positivo para la presencia de algún compuesto nitrado. En cambio, en el caso de prueba de imipramina, se añade aquí está invertida estas pruebas, ¿verdad? Perdón por el error, pero no se los había comentado, ¿verdad? La prueba de la imipramina se aplica acá, ¿verdad? No es la que les comenté hace rato, es para la prueba de la imipramina, los oxidantes, ¿sí? En cambio, la prueba de la difenilamina, obviamente que es esta, ¿no? Si utilizamos una solución de difenilamina en ácido sulfúrico, ¿sí? Esto se lo agregamos la mezclamos este mililitro de solución de fenilamina con unas gotas de nuestro concentrado que obtuve acá, y la aparición de un color azul es prueba positivo para derivados nitrados presentes en la muestra, ¿verdad? Entonces, la prueba de difenilamina, ojo, cuidado, es esta, ¿sí? Es esta la que va a ser la que está siendo la que va a estar funcionando, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme, ay caray, ya nos desviamos demasiado, ¿verdad? Vamos a regresarnos, adelantarnos para irnos a nuestra prueba que estábamos comentando. La quería corregir rápidamente, pero bueno, mejor ya se las platiqué y se las voy a comentar rápidamente. Entonces, la prueba de difenilamina, insisto nuevamente, esta prueba de difenilamina es esta, ¿sí? En donde se usa la solución de difenilamina en sulfúrico, más unas gotas de nuestro concentrado de la muestra, y la presencia de un color azul me va a ser positivo para la presencia de derivados nitrados. En cambio, la prueba de la imipramina es para
identificar sustancias oxidantes consiste en esta prueba, en donde vamos a agregar una solución de mipramina al 2% en agua acidificada con ácido sulfúrico. Le agregamos unas gotas de la solución concentrada de mi muestra y la aparición de un color azul va a ser positivo para la presencia de sustancias oxidantes, ¿verdad? Entonces, están invertidos los nombres, pero el procedimiento sí es correcto. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esto, tengan mucho cuidado, recuerden la inversión de los nombres correspondientes a las pruebas. La prueba para el talio, que es otro elemento presente en muchos pesticidas, en muchos venenos para ratas, pues básicamente es agregarle a nuestra muestra, en este caso orina, la acidificamos con clorhídrico y agregamos agua de bromo, agitamos, dejamos reposar y le agregamos 5 gotas de ácido sulfosalicílico, agitamos y agregamos enseguida unas gotas de benceno más 2 gotas de violeta de metilo al 0.2%. Y la aparición de azul verdoso o azul en la capa bencénica es prueba positiva para la presencia del talio. En cambio, para el hierro, igual a nuestra muestra de orina, a nuestra muestra de orina o muestras del contenido estomacal, ¿verdad? Le vamos a agregar, básicamente es para contenido estomacal más que para muestras de orina. Lo vamos a acidificar con ácido clorhídrico, agregamos ferrocenuro de potasio, ¿sí? Y otra sal de cianuro férrico, ¿verdad? Unas gotas de cianuro férrico, unas gotas de ferrocianuro de potasio, agitamos y la aparición de un color azul va a ser positivo para la presencia de sales ferrosas. Y aquí cuando agregamos el cianuro férrico va a ser positivo para la presencia de sales férricas, ¿verdad? Otra prueba importante es la del monóxido de carbono. Esa la utilizamos utilizando la cámara de Conway. Básicamente en el compartimento central va nuestra muestra, un litro de sangre o de orina. Básicamente, orina no es sangre, ¿verdad? Agregamos sulfúrico también. Y en la cámara central agregamos 1 mililitro de cloruro de paladio al 0.1%, acidificado con clorhídrico. Dejamos reposar a temperatura ambiente de 15 a 60 minutos y la aparición de una película plateada sobre la superficie de la solución de cloruro de paladio va a ser positivo para la presencia de monóxido de carbono. Y ya que estamos en el monóxido de carbono, déjenme decirles que es una de las sustancias muy frecuentes en el ámbito forense porque es causa de intoxicaciones, ya sea accidentales o provocadas, que generalmente con resultados letales. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, soluble en agua y con una densidad menor a la del aire. Y se origina de la combustión incompleta del carbono, ¿verdad? Esta combustión incompleta nos va a originar entonces el monóxido de carbono, y las fuentes de emisión del monóxido de carbono pues son muchos aparatos de uso doméstico, ¿verdad? Que están aquí, que se ven en las imágenes que les presento. Por lo que es recomendable que cuando ustedes estén en este tipo de situaciones, de preferencia ventilen bien las habitaciones donde están estos aparatos domésticos. ¿Sí? Las principales fuentes de combustión del monóxido de carbono obviamente son los combustibles. ¿Y cuáles son los combustibles más comunes? Pues son los hidrocarburos del petróleo, ¿sí? Utilizados en muchos de estos artefactos. Desde líquidos sólidos como el carbón mineral o vegetal, madera, acerrín, y algunos explosivos y tabacos que van a producir esta misma combustión incompleta que va a producir el monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces la intoxicación puede ser accidental, por una intoxicación profesional que también es accidental, no es dolosa, una intoxicación suicida, así es intencional, la persona se quiere suicidar de esta manera y ha habido muchos casos que así ha ocurrido.
no solamente de manera individual, sino familias enteras han tomado esta actividad suicida, ¿verdad? Generalmente imbuidos por el jefe de familia, etcétera, por adultos, en donde los menores a veces son las víctimas de estas situaciones. O también tenemos las intoxicaciones criminales, que de por sí llevan ya la finalidad de acabar con la vida de ciertas personas. Entonces procuran o preparan pues la escena para que se produzca la intoxicación, la inhalación de estas sustancias, ¿verdad? Y la intoxicación por monóxido de carbono es secuencial. De acuerdo a la inhalación del gas, se van a presentar algunos síntomas, desde dolor de cabeza simple, malestar, vómitos, debilidad, hasta coma profundo, depresión de todo nuestro sistema nervioso central, lo que significa la desaparición de todo reflejo, ¿sí? Y esto implica parálisis respiratoria, parálisis cardíaca y muerte. Estos síntomas que vemos aquí van a, digamos, a cursar en función del grado de saturación del monóxido en sangre, ¿verdad? Es decir, la presencia de carboxihemoglobina en sangre. Si la inhalación es de un 10% de saturación, del 0 al 10% de saturación, pues no va a haber síntomas. Arriba del porcentaje de saturación del 10%, ya que se comienzan a manifestar una serie de síntomas, desde dolor de cabeza, punzadas en la sien, y conforme aumenta la saturación, la inhalación del monóxido por parte de la persona, obviamente que la sangre se va a estar saturando. El monóxido va a desplazar al oxígeno, ¿verdad? Tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, en lugar de que la sangre lleve oxihemoglobina, se va a obtener carboxihemoglobina. Entonces ya no hay sangre, ya la sangre no va a poder transportar el oxígeno. Ya no tiene esa capacidad, porque ya en lugar de oxígeno hay carboxihemoglobina, está el monóxido de carbono ocupando el lugar del oxígeno, y esto pues trae sus consecuencias que se manifiestan en los síntomas conforme va aumentando la inhalación, la saturación del monóxido en sangre. ¿Sí? Hasta llegar a un punto en donde arriba del 40% se dice que ya la intoxicación cursa con signos que generalmente van a ser o pueden llevar ya a la muerte de las personas, ¿sí? Comienza ya el síncope, viene los desmayos, viene la caída de la presión arterial, convulsiones, coma, depresión respiratoria, depresión cardíaca, y probablemente la muerte si a este punto no se detiene la inhalación del monóxido de carbono. Pues viene el pulso débil, hay cero reflejos, ¿sí? La respiración se vuelve cada vez más lenta, paro respiratorio, y sobreviene como consecuencia la muerte, ¿verdad? Como ya dijimos, un método para detectar el monóxido de carbono, la cámara de Conway. Hay otras reacciones con el cero de color, esa no vamos a revisar, ¿verdad? La de Conway se me hace interesante, se me hace sencilla, pero también si están en el laboratorio y tienen un aparato de ultravioleta, o ¿sí? Un aparato de luz ultravioleta, o en ese sentido podemos hacer un análisis espectral, ¿sí? Realmente este análisis espectral significa que tenemos cloruro tenemos nuestra muestra, nuestra sangre la diluimos y le hacemos un barrido espectral en esta región, ¿verdad? Donde nuestra sangre en condiciones normales va a manifestar la presencia de dos picos a 540 y a 577 nanómetros. En cambio, la carboxihemoglobina, si está presenta igual dos picos, pero
ligeramente desplazados a la izquierda. ¿Sí? Si esto es, digamos, un indicativo de la presencia de carboximoglobina, pero si reducimos nuestra muestra normal o la de carboximoglobina, ¿sí? Vamos a encontrar que en presencia del nitrito de sodio, la sangre normal se reduce y los dos picos se desaparecen para dar lugar a una banda ancha, ¿verdad? Y en cambio la carboximoglobina resiste la reducción con nitrito de sodio y los picos se desplazan un poquito a la izquierda, pero siguen apareciendo esos dos picos. Es una prueba bastante sencilla, bastante rápida de hacer para carboximoglobina y para oximoglobina, y nos van a producir estos dos picos antes de la reducción y después de la reducción. Vean cómo desaparecen los dos picos en la oximoglobina, la sangre normal, sin carboximoglobina, sin monóxido, y una vez reducido, en el lugar de los picos aparece una sola banda, ¿verdad? Bien, hasta aquí está el video y vamos a revisar algunos videos. Les pido que lo revisen en sus casas y les dejo aquí el enlace. Este enlace nos habla sobre unas pruebas bastante sencillas. El video dura poco. Les recomiendo que lo lean. Vienen las reacciones involucradas para la identificación de las sustancias que se mencionan en el video. Pues hasta aquí lo dejamos. Les agradezco la atención a este video y nos vemos en la próxima sesión del 1 de agosto del próximo sábado, del primer sábado de agosto, que va a quedar el 1, ¿verdad? Ese día vamos a iniciar el módulo 2 en forma del diplomado que estamos llevando a cabo. Pues hasta la próxima, síganse cuidando y nos vemos. Gracias por la atención.